Padre, venimos hoy ante tu palabra. Danos oídos para oír. Permítenos escucharla, Señor. Permítenos aceptarla, Señor. Que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones, Señor, y que seamos como esta tierra buena, fértil, Señor. Yo te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Una de las pesadillas de un coach deportivo es tener a un jugador que piensa que es el mejor. Es tener a ese jugador que piensa que ya llegó a su máximo nivel y por lo tanto él se cree, como ahora se dice, el GOAT, el greatest of all time, el mejor de todos los tiempos. Cuando ese coach tiene a ese jugador, él sabe que ese jugador piensa que ya no necesita ayuda. Y como no necesita ayuda, entonces ese jugador nunca escuchará al entrenador. No aceptará la perspectiva del más experimentado y de hecho resentirá toda instrucción de su coach. Ese jugador tiene oídos, pero ¿saben qué? No escucha. El orgullo y su independencia han hecho que sus oídos estén cerrados. Como hemos leído en este texto, Marcos enfatiza la cuestión del oír, pero no solo del oír, sino también del cómo oír. La idea que quiero presentarles en estos 25 versículos es que la familia de Jesús oye su palabra y da frutos. Los que Jesús ha llamado para sí, su familia, los ciudadanos de este reino, el cual Él está predicando y proclamando, escuchan sus palabras y dan frutos. En los primeros 2 versículos vemos cómo Jesús está enseñando y vemos cómo Él está enseñando en parábolas. Recordemos, Jesús ya ha definido quiénes son su familia, ¿se acuerdan? Y de hecho, da una fuerte advertencia de aquellos que negaban la obra del Espíritu de Dios a través de Él. Hablamos en el pasado de esta negación de la obra del Espíritu en Jesús, el cual era un pecado imperdonable. Pero ahora, después de este conflicto, después de que estos escribas dijeron, no, Jesús está sacando demonios porque Él tiene a Belcebú adentro de Él, Jesús empieza y cambia su estrategia de enseñanza. Ahora, como dice aquí el texto, les enseñaba muchas cosas, pero en parábolas. Antes ya hemos visto que Jesús enseñaba y enseñaba con autoridad, pero ahora vemos que enseña, ¿cómo? En parábolas. ¿Qué es una parábola? Bueno, los diccionarios, ¿verdad? Dicen que una parábola es una historia de la vida cotidiana que ilustra una lección espiritual. Estas historias, estas parábolas requiere que nos acerquemos a ellas de manera correcta. Porque a la luz de la historia, de la interpretación bíblica, si textos se han malinterpretado, son las parábolas de Jesús. Así que una manera incorrecta que se ha hecho para interpretar las parábolas es utilizando la alegoría. ¿Sí? La alegoría es atribuirle a los personajes, a los eventos o a las cosas de las parábolas un significado. Y utilizar la alegoría para interpretar las palabras es muy peligroso, porque eso haría que dependiera la interpretación de la creatividad de quien está interpretando.
Y entonces para uno, una parábola significa una cosa, y para otro, otra parábola significa otra cosa, y de repente alguien llega con una nueva interpretación alegórica y dice, ¡oh, nunca habíamos visto esto! Una nueva revelación. Se dice que una nueva revelación bíblica es una antigua herejía, en el sentido de que ya se han dicho varias veces y vuelven a resurgir. Así que una interpretación incorrecta o un acercamiento de interpretación incorrecto a las parábolas es utilizando la alegoría. Esto las haría totalmente subjetivas e ignoraría el contexto histórico en el que se enseñaron. De hecho, por la gracia de Dios, tenemos la interpretación de esta parábola aquí mismo. Y por lo tanto, alguien no podría decir, bueno, pues el ave, ¿sí?, son los carros que vienen y se llevan, ¿verdad?, la semilla porque cayeron en el camino. No, Jesús nos dice quién es el ave. Tú que lees los evangelios, algunos consejos prácticos para interpretar las parábolas es, siempre hay que considerarlas en el contexto del ministerio de Jesús. Es decir, ¿por qué esta parábola está aquí? ¿Qué sucedió antes y qué sucede después? ¿Por qué Jesús empezó y a quién Jesús se las dijo? Otra cuestión que tenemos que considerar al interpretar parábolas es el mensaje central de Jesús. Y en este caso el mensaje es el reino de Dios. ¿Qué tiene que ver esto con el reino de Dios? Otro consejo es reconocer que las parábolas tienen un punto principal. Es decir, hay una idea que Jesús quiere enseñar y todo lo demás sustenta a esa idea principal. Así que cuando nosotros venimos a esta parábola, tenemos el beneficio de que Jesús mismo nos la interpretó. Y esta es la parábola que se conoce como la del sembrador. Y Jesús inicia con una instrucción, es decir, la gente se ha acercado y es tanta la multitud que Jesús se sube a una barca y es interesante que dice que la multitud, dice, estaba en tierra a la orilla del mar. ¿Dónde estaba la multitud? En tierra. ¿Y de qué va a hablar Jesús? De tierra, de diferentes tipos de tierra. Pero Jesús empieza con una instrucción. Escuchen. Esta instrucción es como cuando el maestro dice, lo que les voy a decir viene en el examen. Es decir, esto es importante. Jesús desea que todos los presentes pongan atención. Escuchar es sumamente importante y cómo escuchamos es sumamente importante. De hecho, si tú lees el libro de Proverbios le está diciendo al hijo, escucha la instrucción de tu padre, escucha la sabiduría, pon atención, no cierres tu oído, es decir, siempre está atento. El sabio en Proverbios es el que escucha, el necio es el que ha cerrado su oído y su corazón. Jesús dice, escuchen, un sembrador salió a sembrar y este sembrador esparció la semilla por todos lados. La esparció junto al camino, junto al pedregal, contra los espinos y en buena tierra. Y hay algunos dirán, ¿por qué? ¿Por qué hizo eso el sembrador? ¿Por qué desperdició la semilla? Bueno, en el contexto de Jesús había una técnica que así era, no se veía como desperdicio. Es decir, algunos hoy en Monterrey podríamos decir, ¿qué sembrador tan ineficiente? Sembró donde no debía sembrar. Pero en los tiempos de Jesús eso era normal. Así aquí solo Jesús dice, el sembrador salió
a sembrar. ¿Y qué le sucedió a la semilla en los primeros 3 tipos de tierra? Pues le sucedió algo normal, le sucedió lo que se esperaba. La que estaba en el camino pues fue consumida por las aves, y la del pedregal pues duró poco, y la de los espinos creció pero no duró mucho. Es decir, esto no debería de haberles llamado la atención a los que estaban escuchando a Jesús. Es como que esto es normal, esa semilla no iba a dar fruto. Pero algo que sí debió haberles llamado la atención es el rendimiento del fruto de la semilla que cayó en buena tierra. Porque en esos tiempos un rendimiento bueno para la semilla era el 10-1. 10-1 era así como, nos fue bien. Pero Jesús habla de otro rendimiento. Jesús habla de un 30, de un 70 y a un 100 por 1. Esto es una buena cosecha. De hecho, hay una referencia en Génesis donde Dios bendice a la cosecha y la cosecha da 100 por 1. Es decir, 100 por 1 es, wow, Dios está bendiciendo esto. Esto es de parte de Dios. La historia parece indicar que Jesús continúa enseñando en parábolas, y cuando termina su enseñanza, algunos de sus seguidores, junto con los 12, se quedaron con él. Y le preguntaron, hey, ¿qué significa esto? Y la verdad es que qué bueno que estos discípulos y estos seguidores no se aferraron a su orgullo y dijeron, ay, pues sí, ya entendemos todo, sino que ellos buscaron aquí. ¿Qué hacemos nosotros hoy con esta parábola? Bueno, hacemos lo que los discípulos hicieron. Buscamos a Dios de su palabra para la interpretación. ¿Por qué? Porque los que son de la familia de Jesús, estos seguidores, estos 12, escuchan la palabra de Dios, escuchan sus palabras y buscan abrazarla para dar fruto. Así que pasamos a una sección donde Jesús les dice por qué les está hablando en parábolas. Esto lo vemos del verso 10, 11 y 12, donde yo te quiero decir, busca entender la palabra de Jesús. Las palabras de Jesús en el verso 10, 11 y 12 parecen estar en una sección dura de tomar o dura de abrazar, especialmente ahora con nuestra cultura inclusiva, ¿verdad? Donde todos en todos, y aquí Jesús está diciendo, hey, hay unos que están adentro y hay unos que están afuera. Hoy esto parecería ofensivo. Verso 11. A ustedes les ha sido dado el misterio del reino de Dios, decía, porque los que están afuera reciben todo en parábolas. Jesús les explica que hay algunos adentros y a los que están adentros les es dado el misterio del reino, pero hay otros que están afuera que no recibirán esta revelación. ¿Cuál es una de las diferencias de los que están adentro? Bueno, los que están adentro buscaron a Jesús. Los que están adentro buscaron indagar más, buscaron la explicación y el entendimiento de sus enseñanzas. Los que están afuera estaban ahí, escucharon a Jesús en la barca y dijeron, sí, entiendo todo, y se fueron. Los que están afuera consideraron que las historias de Jesús no eran tan importantes como para saber más acerca de ellas. Y luego Jesús hace una cita aquí del profeta Isaías. Jesús dice, a estos les estoy hablando en parábolas, a los que están afuera les estoy hablando de cierta manera para que viendo no vean y para que escuchando no escuchen. Y entonces vienen estas palabras duras. No sé, que se conviertan y sean perdonados. ¿Qué está diciendo Jesús? Que tú estás definiendo desde ahora tus juicios sobre aquellos, sobre unos y sobre otros. Eso es lo que está diciendo. Jesús está citando Isaías.
Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6 es cuando Isaías ve al Señor alto y sublime en el templo y los querubines, y Isaías dice: ¿quién soy yo, verdad? Inmundo de labios, y el Señor viene y toca con un carbón encendido su boca, y este es un llamado sobrenatural. De hecho, yo creo que algunos dirían: llámame como Isaías, Señor, o sea, quiero estar seguro de tu llamado, quiero verte, Señor. Y cuando lo ven, santo, 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 él se cubre y dice: soy pecador, yo no puedo. Y el Señor dice: ¿a quién enviaré, verdad? Isaías dice: envíame a ti. Este es un llamado hermoso, pero parte de este llamado es que Isaías: yo te voy a llamar para que tú proclames mi palabra, y el pueblo no va a responder. Es como que parecería un llamado al fracaso, ¿sí? Dios le estaba pidiendo a Isaías que predicara, a pesar de que su predicación no suavizaría los corazones, sino todo lo contrario, endurecería el corazón del pueblo para que Dios ejecutara sus juicios sobre él. Y sabemos lo que pasó con el pueblo. Después, el pueblo endureció su corazón, y entonces Dios envía a una nación de fuera para que ellos fueran exiliados, y en ese exilio, digamos que quita toda la nata y se queda solo con un remanente. Es decir, la palabra del Señor de parte de Isaías, en vez de traer arrepentimiento, trajo endurecimiento. Isaías: proclamarás la palabra, pero el pueblo no responderá. El pueblo de Israel fue diezmado y solo quedó un remanente. Bueno, algo parecido como Isaías le está sucediendo con Jesús. En el capítulo 3 vimos la dureza del corazón de los escribas, tal dureza que ellos negaban las buenas obras de Jesús y se las atribuían al mismo Satanás. Vimos a estos escribas que tenían una ceguera y una sordera espiritual, y por lo tanto el juicio de Dios ya estaba preparado para ellos. Estos escribas se negaron a responder al mensaje de Jesús: arrepentidos y creer en el Evangelio. Si nosotros leemos este verso 12 a la luz de lo que le sucedió a Isaías y de lo que le está sucediendo a Jesús, entendemos que este es un juicio justo de Dios para aquellos que ya habían definido cerrar sus corazones, que ya habían definido rebelarse en contra de quien es Jesús. Y por eso Jesús empieza a enseñar en parábolas. Es decir, cuando Jesús empieza a enseñar en parábolas, Él ya está ejecutando sus juicios sobre aquellos con corazones endurecidos. ¿Y qué es lo que no podían entender? El misterio del reino. El misterio del reino que solo puede ser comunicado por revelación divina. Verdades celestiales que en el entendimiento humano no puede comprender, pero que Dios puede otorgar. Hermanos, así como cuando sale el sol puede derretir el hielo, también el sol puede endurecer el barro. Es decir, Jesús, con el uso de sus parábolas, estaba alcanzando a los hambrientos de verdades espirituales, pero también estaba endureciendo el corazón de los orgullosos. ¿Qué podemos aprender de estos versículos, de estos 3 versículos? Uno es: busca a Dios en su palabra para entenderla. Busca a Dios. Hay buenas noticias cuando vemos que los discípulos no entendían la enseñanza de Jesús. ¿Por qué? Porque eso nos dice que nosotros también tenemos esta condición y tenemos que buscar a Dios para entender su palabra.
Los discípulos no entendían el misterio del reino y buscaron a Jesús. Nosotros tenemos que entender y reconocer que no tenemos la capacidad humana para entender los misterios de Dios. Que necesitamos a Dios para que nos revele sus verdades, las profundidades de sus verdades. Uno de los peligros para los que exponemos la palabra de manera expositiva es que podemos llegar a pensar que ya tenemos las técnicas correctas para armar un buen sermón fiel y decir, ya la hice. Y dejar de buscar a Dios en oración, en súplica, para que Él revele la palabra para su pueblo. Esa es una tentación mía. Pero como yo veo aquí, y este texto me traspasó, es primero tengo que buscar a Dios para entender su palabra y luego poderla compartir con su pueblo. Así que entender la palabra no depende de tu capacidad intelectual. Y entender la palabra también no depende de todos los comentarios bíblicos de los cuales te puedas echar mano, ¿verdad? Wow. Entender su palabra no depende de a cuál inteligencia artificial tú apelas para que te la explique. Busca entender la palabra de Dios por revelación divina, en oración, en súplica, con un corazón humilde. Algo más que podemos aprender de esta sección es que confíes en los justos juicios de Dios. En que no te llame la atención y no te ofenda en que Dios, a través de su palabra, hace que corazones se endurezcan. Porque así como Dios juzgó a su pueblo en los tiempos de Isaías, así como Dios juzgó a los líderes religiosos en los tiempos de Jesús, Dios puede juzgar justamente a los tercos y cerrados para que no alcancen a comprender las verdades del reino de Dios. Ahora, el que hace el juicio es Dios, no nosotros. Y gracias a Dios, los que buscaron la revelación de la palabra de Dios encontraron la revelación en Jesús. Y entramos al siguiente punto donde yo te quiero decir, el que oye la palabra y la acepta, da fruto. Lo vemos en el verso 13 al 20. También les dijo Jesús, ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo pues comprenderán todas las otras parábolas? Y Jesús empieza con esta pregunta, ¿cómo van a comprender todas las otras parábolas? Como que Jesús está dando a entender que entender esta es la llave para entender las que siguen. Si no entienden esta, ¿cómo van a entender las otras? Y vamos a ver que es cierto, porque es como el que entiende esta, por revelación de Dios, que tenemos en su palabra, su corazón se alinea de tal manera a que humildemente busca la revelación de Dios. Utiliza sus oídos y escucha y abraza. Gracias a Dios que Jesús explica esta parábola, la cual nos resguarda de las alegorías, nos resguarda de la creatividad humana. Jesús nos dice que la semilla es la palabra. Las tierras son el corazón y nos explica también cada uno de los elementos. Y la relación que hay entre la semilla y la tierra, la relación que hay entre la palabra y el corazón es cómo escuchar.
Escuchar es la clave. Recuerden, Jesús inició su parábola. Escuchen y la termina. El que tenga oídos para oír, oiga. Todas estas tierras recibieron palabra. Todas estas tierras recibieron semilla y la escucharon. Pero la pregunta es, ¿qué hicieron con esta semilla, con esta palabra? ¿Cómo la escucharon? Y tenemos la primer tierra o el primer corazón, y este es el corazón duro, el corazón que es el camino, y la palabra que fue sembrada, ¿verdad? En el camino se quedó en la superficie. En este corazón que ya estaba predispuesto a rechazar la palabra. A oídos que ya estaban cerrados desde el inicio. No había oportunidad a que la palabra pudiera penetrar. La palabra se quedó en la superficie y fue robada al instante. Ahora me encanta porque aquí Jesús nos dice: la semilla la robaron las aves, y las aves es... ¿Quiénes son las aves? Al instante viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. ¿Quién roba la palabra? Satanás. Ojo, en el Evangelio de Marcos ya hemos visto a Satanás antes. Lo vimos en un enfrentamiento directo con Jesús cuando Jesús fue llevado al desierto y entonces Satanás tentaba a Jesús. ¿Quieres saber cuál es la obra satánica del mismo diablo? Robar la palabra. Esta es la estrategia principal del enemigo: ir en contra de la palabra de Dios. La reta, la desacredita y quiere crear en ella y pone en ella error y mentira. A veces pensamos, ¿verdad?, que el diablo quiere obrar de maneras como sus maneras diabólicas, ¿verdad?, con sus demonios y con sus secuaces y en lo oscuro, ¿verdad?, y ahí anda, y ten cuidado. La guerra espiritual es el diablo en contra de la palabra de Dios. El diablo trayendo duda a la palabra de Dios. El diablo robándose la palabra de Dios. Lo vemos desde el huerto del Edén en Génesis 3, cuando el diablo se acerca, ¿verdad?, en forma de serpiente a Eva y le dice: ¿con que Dios les ha dicho? Y cuando Eva le dice, ¿verdad?, es que no podemos tocar, que esto no había dicho Dios, ¿verdad?, pero no podemos comer el fruto porque ciertamente moriremos. Y entonces viene la hora satánica. Eva no fue de repente poseída por Satanás. No. Viene la verdadera obra del diablo: negar la palabra de Dios. Ciertamente no morirán, sino que serán como Dios. Si algo desea el diablo en contra del pueblo de Dios, es robarle la palabra. Robarle la autoridad a la palabra de Dios, robarle la suficiencia a la palabra de Dios, robarle la inerrancia a la palabra de Dios. Es decir, el diablo va a venir y dirá: la palabra no es suficiente, haciéndonos buscar otras cosas. O, ¿sabías que la palabra tiene errores? Haciéndonos desconfiar de ella. O como le dijo a Eva: ciertamente no será así, la palabra de Dios es mentira, quitándole su autoridad.
El enemigo busca robar la palabra de Dios, haciéndonos dudar de quién es Dios revelado en su palabra. ¿Qué ha dicho Dios en su palabra? ¿Y qué ha hecho Dios en su palabra? Esta, hermanos, es la verdadera obra satánica. La mentira y el error en contra de la verdad, de la palabra de Dios. Él lo hace con los que tienen el corazón endurecido, pero Él lo hace entre nosotros. El segundo tipo de corazón es el corazón poco profundo, es la semilla que fue sembrada en pedregales y esta tierra le da la bienvenida a la palabra de Dios, pero al tener piedras no le da la profundidad necesaria a la palabra. Estas personas, dice el texto, que escuchan y reciben con gozo. Es decir, la guardan y pueden mostrar señales aún de madurez, pero su poca profundidad no les permite que la palabra se arraigue, se permee, se queda arriba, se queda con textos fuera de su contexto. Se encuentra con el pan de Dios cada día, ¿verdad? Que venden así en el panecito y sus... Se queda ahí. Y si alguien tiene duda de que el sol saldrá mañana, ¿sabes qué? El sol va a salir mañana. Y así como no hay duda de que el sol salga mañana, las aflicciones y las persecuciones saldrán también mañana. Y las aflicciones y las persecuciones evidenciarán la superficialidad de la palabra de Dios en el corazón de estas personas. Le dieron la bienvenida, pero no le dieron la profundidad. Hermanos, las aflicciones vendrán. Las aflicciones y la persecución también vendrá. Escuchábamos en la comunidad misional hace algunos viernes cómo vino la persecución por seguir a Cristo. Y no es si vienen, es cuando vengan. Y como pastor te puedo decir, las aflicciones van a venir. ¿Y sabes qué? Las aflicciones van a revelar nuestra superficialidad. Los sufrimientos siempre revelarán cómo estamos en la palabra de Dios. De hecho, el sufrimiento, yo lo he dicho, revela nuestra teología. ¿Quieres conocer la teología de alguien? Acompáñale a un funeral. Acompáñale a un hospital. Acompáñale en sus aflicciones o en sus sufrimientos. Hermanos, cuando la palabra de Dios está en nosotros y le damos la profundidad, podremos gozarnos en medio de las tribulaciones, en medio de los sufrimientos. Abracemos, profundicemos y cimentemos la palabra en nosotros. Tercer tipo de tierra, el tercer tipo de corazón es el corazón ocupado, es la semilla que se plantó con los espinos, ¿verdad? Es el corazón regiomontano, el corazón ocupado. La palabra fue recibida, pero ojo, no fue exclusiva. La tierra tiene otras prioridades. El corazón tiene otras prioridades. El corazón tiene otras distracciones. ¿Y cuáles son estas distracciones? Son las preocupaciones, las riquezas y el deseo de cosas. ¡Wow! ¿No está describiendo el mundo en el que hoy vivimos?
Yo estoy preocupado porque va a haber un juego de fútbol y no sé si ir o no. Juego de fútbol. Y qué bueno que podamos disfrutar de esas cosas, pero cuidado. Cuidado porque vivimos en un mundo que nos está presentando estas preocupaciones, que nos está presentando estas riquezas, que nos está presentando este deseo de cosas. Y aquí es cuando vemos que la palabra tiene que ser exclusiva en el corazón del que la recibe. Por eso muchos rechazan el Evangelio. Por eso muchos rechazan el Evangelio, porque cuando ven las implicaciones del Evangelio, cuando ven que tienen que decirle no a estas cosas, no a estos deseos, dicen, espérate, o sea, sí, ser cristiano está chido, está bien, pero no puede ser todo, seguir a Cristo no puede ser todo, hay otras cosas. Vivo en Monterrey. Los mercadólogos deberían de estar enojados con Jesús, ¿no crees? Que los mercadólogos siempre nos están ofreciendo cosas, y las cosas traen preocupaciones, y nos están poniendo deseos, ¿verdad? Y están ahí los anuncios y los influencers y los mercadólogos. No, Jesús, cállate. Pero también los mercadólogos deberían de ser asustados con los seguidores de Jesús, los que tienen un corazón dedicados a Él y no andan preocupados y no andan buscando llenar sus cuentas con tesoros terrenales y no andan buscando llenar sus closets de cosas. Los mercadólogos deberían de estar frustrados con la familia de Jesús. No podemos hacer nada. Sus deseos y su corazón es exclusivo para Dios. ¿Cómo tratamos a la palabra? ¿Cómo tratamos la palabra cuando nos acercamos a ella día a día? Pero ¿cómo tratamos a la palabra que recibimos los domingos? ¿La recibimos con gozo hoy? Pero definitivamente el lunes la ahogará con sus quehaceres y vida ajetreada. Te animo a que identifiques si hay distractores en tu vida, que establezcas prioridades y que estas prioridades sean del reino de Dios. El tercer tipo de tierra es el corazón que acepta la palabra de Dios, el corazón que es buena tierra. La tierra es buena, la tierra que escucha, dice, los cuales oyen la palabra. Estos oyen, y este oye es un oír activo. Es un escuchó, escucha y se mantiene escuchando. Y de hecho, la buena tierra, este corazón que es buena tierra, tiene éxito donde las otras tierras fracasaron. Porque esta buena tierra, este corazón oyó, aceptó y dio fruto. Es decir, este buen oidor de la palabra abraza la palabra inmediatamente para que no sea robada. Este buen oidor de la palabra profundiza en la palabra para que no se seque con la persecución y las aflicciones. Este buen oidor de la palabra abraza exclusivamente para que las preocupaciones no la estrangulen. Y porque este corazón no oye y acepta la palabra de Dios, da fruto. Y da mucho fruto. Hermanos, la familia de Dios escucha las palabras de Jesús y da fruto. Un cristiano sin fruto es incongruente. Un creyente infructífero es ilógico. Tener la palabra de Dios de una manera profunda, naturalmente,
hará que demos fruto. Como parte de la familia de Dios, yo te quiero animar a que aprecies su palabra. La palabra, si te puedes dar cuenta, es esencial. No hay seguir a Cristo, no hay ser parte de la familia de Jesús separado de las palabras de Jesús. Apréciala. El cristianismo es una religión de la palabra. Una de las 5 solas es sola escritura, es decir, la escritura es cimiento de nuestra fe. Y la respuesta que cada persona tiene a la palabra de Dios define su destino eterno. Cómo responde el alma a la palabra de Dios es crítico para su eternidad. Aprecia la Biblia que tienes en tus manos, aprecia la palabra de Dios, aprecia las semillas de verdad que producen fruto. Sin la palabra de Dios estamos secos, vacíos, muertos. Por eso decimos que el pueblo de Dios necesita la palabra de Dios. Y esa es una convicción en Iglesia Pilar, es decir, todo domingo se va a predicar la palabra de Dios. Ya es mucha Biblia, no, nunca puede ser suficiente esa Biblia. Ahora, Jesús es el sembrador que siembra la palabra de Dios, pero también su iglesia es sembradora del evangelio, de las palabras de Dios. Y yo te quiero decir, siembra la palabra en todas partes. Como le dijo Pablo a Timoteo, predica la palabra de Dios a tiempo y afuera de tiempo. Sergio, pero ¿no estaría desperdiciando mis palabras si siembro en el camino, en el pedregal o en los espinos? No, aquí vemos que el sembrador es generoso y la esparce por todos lados. Comparte la palabra de Dios en todos lados. Tú siembra. Tú no sabes si estás sembrando en camino, en pedregal, en espinos o en buena tierra. Tú siembra en todos lados. ¿Será prudente, Señor? Siempre es prudente y siempre será imprudente. Siempre es prudente a la vista del cielo y siempre será imprudente a la vista de esta tierra. Estate listo a compartir el evangelio. Estate listo dicen ahí algunos estate listo a salarle, ¿verdad? Dice, nadie puede obligar a un caballo a tomar agua, pero le puede salar la comida. Y estate listo a estas conversaciones donde estás salando la comida para que de repente te digan, tengo sed. Estate listo para que digan, ¿otra vez tú con el evangelio? Sí, otra vez yo con el evangelio, ¿no? Que no te puedo dar algo mejor que eso. Siembra la palabra de Dios en todas partes. Como sembradores también te pido, sé paciente. Sé paciente porque tú no produces el fruto. Eso lo vamos a ver el próximo domingo. De ti y de mí se espera fidelidad al sembrarla, pero el responsable de producir el fruto es Dios. Sé fiel en seguir sembrando y estate expectante del fruto que verás. Y sí, verás algunos que la rechazan, verás algunos que la dejan cuando hay aflicciones, verás algunos que la dejan por buscar las cosas de este mundo. Sé paciente. La semilla sembrada en todos lados, tarde o temprano, dará fruto. Pero no solo somos sembradores, también somos tierra. También tenemos
corazón. Y yo te quiero decir revisa tu respuesta a la palabra de Dios. ¿Cómo estás tratando la palabra de Dios? Es decir, esta parábola, tú y yo que la estamos leyendo, ¿verdad? Y los lectores originales deberían diciendo, o sea, tiene que haber algo como que, ok, algo me quiere decir el evangelista Marcos. Haz un diagnóstico de tu corazón. Sergio, si me doy cuenta que estoy creciendo junto con espinos, ¡gloria a Dios! Es la gracia de Dios que te permite arrepentirte y creer en las buenas noticias. Dejar estos distractores y abrazar la palabra de Cristo de manera exclusiva. Haz una prueba de tu tierra, haz un diagnóstico de tu corazón. ¿Por qué? Este texto está aquí para darnos esperanza, para llevarnos a la fe en las verdades de la palabra de Dios, para llevarnos a identificar nuestra necesidad de que el Espíritu Santo nos la revele. No te acerques a ella con un corazón que cree que ya lo conoce todo. Pero también como tierra, yo te quiero animar a que aprecies cuando se te expone la palabra de Dios, que aprecies más la fidelidad que el estilo. ¿A qué voy con esto? Hay varios estilos en que la palabra de Dios se puede presentar fielmente. Tenemos la convicción de lo que se llama la predicación expositiva, la predicación fiel. Y esta predicación expositiva es cuando el punto de la predicación es el punto del texto, en que no estamos trayendo ideas de otros lados, sino que estamos exclusivamente presentando un texto y presentando de qué trata ese texto. Pero ojo, no toda la predicación fiel y expositiva se ve igual. Y por lo tanto tú puedes tener tus preferencias de predicadores y a otros que no te gustan tanto. Cuídate de no rechazar la palabra de Dios porque no viene en el estilo que a ti te gusta más. Lo que más te debe de importar es la fidelidad a la palabra. El predicador actual de Iglesia Pilar definitivamente tiene un estilo, pero este no es el único. Pero Iglesia Pilar ha sido expuesta a otros estilos, al tener a predicadores invitados de vez en cuando. Y ojo, la palabra de Dios será expuesta con otros estilos. Cuando Dios nos provea a otros pastores, aprecia la palabra más que el estilo. Cuida tu corazón. El último punto, del verso 21 al 25. Abraza el reino y espera frutos. También Jesús les decía, verso 21, ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de una vasija o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque nada hay oculto, si no es para que sea manifestado, ni nada ha estado en secreto, sino para que salga a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Además les decía, cuídense de lo que oigan, con la medida que ustedes midan se les medirá, y aún más se les dará, porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Marcos continúa con otra parábola que está ligada a todas las demás parábolas de Jesús, al mensaje del reino. Este mensaje del reino es para ser expuesto, no es para esconderse, es para ponerse sobre el candelero. Pero este mensaje que está siendo expuesto tiene que ser oídos con los oídos correctos.
Aquellos con un corazón que escuchan y abrazan la palabra, se les dará más. Pero aquellos que tienen un corazón cerrado, aún lo que tienen, pues será quitado. ¿Cómo escuchas la palabra de Dios? La familia de Jesús oye sus palabras y dan fruto. Tal vez tú estás aquí y no has puesto tu confianza en Jesús. Tal vez tú estás aquí y esta enseñanza de Jesús, esta explicación de esta parábola, te está haciendo reflexionar en la condición de tu corazón y puede que tú ya hayas rechazado las enseñanzas de Jesús. Yo hoy te animo a que veas cómo está tu corazón. Si tú no has aceptado a Cristo como Señor y Salvador, tal vez tú ya estás predispuesto a negar a Jesús y las implicaciones de su enseñanza. Yo te quiero decir, ten cuidado, porque la condición de tu corazón revela a dónde va tu eternidad. Acepta a Jesús. Arrepiéntete de tu orgullo, arrepiéntete de la dureza de tu corazón, arrepiéntete de creerte el que ya no necesita consejos, ya no necesita dirección, el que ya se la sabe. Pon tu confianza en Cristo, pero considera el costo. Porque tal vez dices, bueno, sí. Considera el costo, porque vendrán aflicciones y vendrá persecución. Considera el costo porque abrazar el reino de Dios, seguir a Jesús, es de una manera exclusiva. No estoy listo para que mis anhelos y mis deseos se desarraiguen de las cosas. No estás listo para seguir a Jesús. Pero yo te quiero decir que Jesús es mejor que todas las cosas que este mundo puede ofrecer. No hay una mejor vida que una mejor vida siendo de la familia de Jesús que da fruto. Cree hoy en Jesús y arrepiéntete. Para los que estamos aquí, ¿eres entrenable? ¿O te crees el GOAT? ¿Te crees la mejor? ¿Te crees el que tiene la mejor lógica y los mejores argumentos, el que ya se la sabe? ¿O aceptas que las palabras de Jesús siguen direccionando tu vida? ¿Aceptas que las palabras de Jesús deben de ser abrazadas, aceptadas? No permitas que tus oídos estén solo de adornos. El que tenga oídos para oír no oye, no. Tú que tienes oídos para oír, oye las palabras de Jesús. Úsalos para ir a su palabra y que su palabra produzca fruto en ti. Oramos. Padre, venimos delante de ti a abrazar tu palabra, a tomarnos de ella y a depender de ella, Señor. Guárdanos, Padre Santo. Guárdanos de la superficialidad. Guárdanos de la dureza. Guárdanos de las distracciones, Señor. Muéstranos la belleza de tus palabras. Muéstranos la hermosura de ellas. Muéstranos el gozo y el deleite, Señor, que hay de estar contigo, escuchándote. Yo te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús.